Bienvenidos un día más al Mundo Ahora de France 24. Ya saben, en este espacio les estamos actualizando diariamente toda la actualidad internacional. Hoy no va a ser diferente, así que vamos ya con ello. Donald Trump aseguró que las conversaciones con Vladimir Putin fueron muy buenas y productivas y que hay también muy buenas posibilidades de que la guerra llegue a su fin. Volodymyr Zelensky asegura que Putin está intentando sabotear la paz porque si la guerra se acaba, se queda sin nada. Y entre tanto la guerra sigue, con el foco puesto en la región rusa de Kursk, cuyo territorio ha sido en gran medida ya recapturado por las tropas del Kremlin en los últimos días. Donald Trump ha pedido a Rusia perdonarles la vida a los soldados ucranianos atrapados en la zona, mientras Vladimir Putin ha dicho que garantizará la seguridad de las tropas ucranianas si Kiev les ordena rendirse. Y Hamás aseguró este viernes que aceptó la propuesta para reiniciar las negociaciones por un nuevo alto el fuego, a la vez que aseguró estar dispuesto a liberar a un rehén israelí estadounidense y los cuerpos de otros 4 rehenes fallecidos. Vamos a hablar un día más de economía, en concreto de Estados Unidos, porque en ese país los senadores se alistan para un voto crucial este viernes. La Cámara Alta deberá aprobar o rechazar el proyecto de financiación del gobierno. Nos lo cuenta Luis Méndez. En unos minutos vamos a tener, ya saben, también revista de prensa para repasar los titulares de los principales medios internacionales. Este viernes The Economist reseña las implicaciones en materia de política exterior de las decisiones de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Enseguida lo vemos también con el María Angulo. De momento vamos ya con todas las noticias. Pues vamos a comenzar con la guerra en Ucrania. Donald Trump aseguró que las conversaciones de ayer jueves con Vladimir Putin fueron muy buenas y productivas. Fruto de este contacto, aseguró Trump que hay muy buenas posibilidades de que la horrible y sangrienta guerra, según sus propias palabras, llegue a su fin. Al respecto de la posible tregua y fin de la guerra se pronunció también hoy Volodymyr Zelensky en la red social X. Dijo que Putin está intentando sabotearlo porque si la guerra se acaba, se queda sin nada. Putin no puede abandonar esta guerra porque eso lo dejaría sin nada. Por eso ahora está haciendo todo lo posible para sabotear la diplomacia, imponiendo condiciones extremadamente difíciles e inaceptables desde el principio, incluso antes de un alto el fuego. Mientras tanto, Estados Unidos exhorta a Rusia a no masacrar a las tropas ucranianas atrapadas en Kursk. Donald Trump ha pedido a Putin que le perdone la vida a miles de soldados de Kiev que, según dice, se encuentran rodeados. Putin respondió que Rusia garantizará la seguridad de las tropas ucranianas si Kiev les ordena rendirse. Al tiempo, las fuerzas del Kremlin luchan por conseguir su objetivo de recuperar la totalidad del territorio invadido. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Rusia avanza en Kursk mientras Trump pide clemencia para los soldados ucranianos. Este viernes, ante la fuerte ofensiva que lleva a cabo el ejército ruso para recuperar el territorio ocupado por fuerzas ucranianas en esta región fronteriza, el presidente estadounidense ha pedido al Kremlin que no masacre a las tropas enemigas que se encuentran rodeadas en esta zona. Esto en el marco de las negociaciones que su país lidera para poner punto final al conflicto entre Rusia y Ucrania. En este momento, miles de tropas ucranianas están completamente rodeadas por las fuerzas militares rusas en una posición muy mala y vulnerable. He pedido al presidente Putin que les perdone la vida. Esto sería una masacre horrible, no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Rusia aseguran haber retomado 29 asentamientos, incluido el pueblo del Sudzha, en el que antes de los enfrentamientos armados vivían alrededor de 5.000 personas. En estas imágenes publicadas por medios estatales de Moscú, los soldados del Kremlin muestran el progreso logrado y afirman que la ofensiva no ha sido un trabajo fácil. El adversario tenía muchos escondites aquí en el pueblo. Era un terreno muy inconveniente para una ofensiva. En una visita a la zona el miércoles, el presidente Vladimir Putin afirmó que las tropas enemigas capturadas serían tratadas como terroristas. Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas ha declarado que sus soldados no se encuentran rodeados en Kursk, sino que por el contrario se han replegado a posiciones defensivas favorables. Kiev lanzó su ofensiva en agosto pasado por medio de un ataque sorpresa. El embate supuso la primera ocupación de suelo ruso por parte de un país extranjero desde la Segunda Guerra Mundial.
Pasamos a Oriente Medio porque Hamás informó el viernes que recibió y aceptó una propuesta de los mediadores para reanudar las negociaciones del alto el fuego en Gaza. El grupo dijo que acordó liberar a Edan Alexander, un rehén israelí-estadounidense, y que entregará los cuerpos de otros 4 rehenes. Israel, pese a ello, sigue diciendo que Hamás no ha cedido las negociaciones. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez nos amplía. En un giro inesperado, Hamás afirma haber aceptado liberar a Edan Alexander, un soldado israelí-estadounidense de 21 años, y devolver los cuerpos de 4 rehenes fallecidos que tendrían también doble nacionalidad. Son varias las preguntas a cambio, por ejemplo, de qué sería este trato, sobre el que Israel ya ha calificado de guerra psicológica y que busca torpedear los diálogos. Pero el grupo sí ha dicho que este anuncio sucede a una propuesta hecha ayer por los mediadores Qatar y Egipto y que, según Hamás, su aceptación demuestra su voluntad para iniciar los diálogos de la segunda fase y llegar a un acuerdo que detalle bien esta etapa. Esto último no es nuevo. Los palestinos de Gaza y los familiares de rehenes lo que esperan desde el 2 de marzo es saber si el gobierno de Netanyahu se adherirá a estas negociaciones que siguen en un impasse. El premier israelí decidió no pasar a la fase 2 e impuso cambiar los términos y extender la fase 1 con liberaciones. Aunque desde entonces Israel viene añadiendo represalias como el bloqueo ya por día 13 de la ayuda humanitaria. Aún así, a inicios de semana, Netanyahu envió una delegación a Qatar y ahora ha vuelto a acusar a Hamás de no moverse ni un milímetro de su postura y seguir rechazando la extensión de la tregua. Sin duda, las reuniones más fructíferas están siendo entre Hamás y Estados Unidos, que ya aclaró a Israel que tiene sus intereses y no es su agente. El negociador de Trump dedicado a los rehenes, Adam Bowler, es quien está detrás de este anuncio sobre Alexander, que, al creer que sería el único nacional vivo, se ha convertido en máxima prioridad de la Casa Blanca. Mientras Hamás ha vuelto a pedir a Israel que cumpla con el acuerdo, al que le debería seguir una negociación sobre el retiro total de las tropas israelíes, la sociedad israelí, más crítica con la coalición, exige seguir con el pacto y está empezando a pedir ser ayudada no por su gobierno de Netanyahu, sino por la administración de Trump. Seguimos en Oriente Medio porque Hamás informó que este viernes que recibió y aceptó una propuesta de los mediadores para reanudar las negociaciones de alto el fuego en Gaza. El grupo dijo que acordó liberar a Edan Alexander, un rehén israelí-estadounidense. Vamos a seguir ahora también en Asia, porque China, Rusia e Irán se mostraron unidos en Beijing en medio de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán y las sanciones occidentales que estrangulan a la economía del país persa. Estos 3 países exigen el levantamiento de las sanciones y la reanudación de conversaciones multilaterales. Nos lo cuenta Gabriel Colsen. Fuerte mensaje a favor de Irán. Los ministros de Exteriores de China, Rusia e Irán se reunieron este viernes en Beijing. En el medio de las conversaciones, el programa nuclear iraní y las sanciones occidentales hacia este país. Tanto China como Rusia exigen el levantamiento de las sanciones que califican de ilegales y llaman al diálogo. La paz es aún posible y no debe sacrificarse por las buenas. Las sanciones unilaterales solo exacerbarán los conflictos. El diálogo y la negociación son las únicas opciones. Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos aumentó las sanciones contra Irán. Por ejemplo, decidió no renovar la exención que permitía a Irak de importar electricidad y gas de Irán. En una carta entregada a Teherán hace unos días, Donald Trump insta al país a negociar y amenaza de una posible acción militar. Pero el presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró que no negociará bajo la presión o las amenazas de Estados Unidos. No es aceptable que digan, les ordenamos que no hagan esto y que no hagan aquello o haremos esto otro. No voy a negociar con ustedes en absoluto. Necesitamos tener una relación con el mundo. No queremos romper con nadie. No queremos pelear con nadie. Pero no debemos inclinarnos humillados ante nadie. Si se presenta con dignidad, hablaremos con dignidad. Pero no cuando amenazan. Lo que le hicieron a Zelensky fue realmente vergonzoso. Si bien Irán insiste en que su programa nuclear es pacífico, el Organismo Internacional de Energía Atómica declaró en febrero que el país se acerca a un nivel de enriquecimiento del uranio apto para la fabricación de armas nucleares. En 2015, un acuerdo nuclear había sido alcanzado por las potencias mundiales, pero Trump lo abandonó en 2018.
Y en Alemania, el virtual nuevo canciller Friedrich Merz ha anunciado un acuerdo entre 3 partidos para reformar la Constitución y relajar el llamado freno de la deuda alemana. Con ello se busca permitir el financiamiento con préstamos de los gastos en defensa, infraestructura y clima. Un acuerdo criticado por la extrema derecha, especialmente en lo referente a la agenda verde. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Alemania está de vuelta, afirmó el viernes Friedrich Merz, ganador de las pasadas elecciones en Alemania. Merz, que aspira a ser el próximo canciller, anunció un histórico acuerdo con los socialdemócratas y los verdes para reformar la Constitución y relajar el freno de la deuda, con un importante aumento en el gasto para defensa. Es un mensaje claro para nuestros socios y amigos, pero también para quienes atentan contra nuestra libertad. Estamos listos para defendernos y ahora estamos plenamente preparados para hacerlo. Jetzt in vollem Umfang verteidigungsbereit. Deutschland ist zurück. Alemania ha vuelto. Alemania está realizando una importante contribución a la defensa de la libertad y la paz en Europa. El gobierno federal y los estados están obligados a mantener el equilibrio en los presupuestos. No se puede gastar más de lo que se ingresa por impuestos. Conocido como el freno de deuda, está en la Constitución desde 2009 y fue introducido en medio de la crisis financiera por la ex canciller Angela Merkel. Ahora, una alianza de 3 grupos, conservadores, socialdemócratas y verdes, preparan una histórica reforma, con grandes inversiones y exenciones al freno del gasto por defensa, inteligencia, seguridad y apoyo a países agredidos en violación del derecho internacional. Además, crea 2 fondos, uno por 500.000 millones de euros para infraestructura y otro por 100.000 millones para el clima y transformación. Un nuevo acuerdo celebrado por Merz. Estoy muy agradecido de que hayamos demostrado que los socialdemócratas, los verdes y nosotros, la CDU-CSU, podamos trabajar juntos con este espíritu y hacer posible este compromiso. Pero criticado por sus adversarios como la líder de extrema derecha Alice Weidel de Alternativa para Alemania. 100.000 millones de euros del paquete de deuda se quemarán en proyectos de ideología climática. Las generaciones pagarán caro la Cancillería de Merz. El acuerdo elevará el gasto en defensa a cuotas históricas para Alemania. Entre tanto, en La Haya, en los Países Bajos, avanza el proceso contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes de lesa humanidad. A través de videollamada desde el lugar en que está preso, apareció con voz débil para confirmar su identidad. Su abogado asegura que tiene problemas de salud y que el arresto en Manila fue un puro y simple secuestro. Hace 2 días, el mundo entero presenció la forma degradante en que un expresidente de un país soberano fue introducido a la fuerza en un avión privado y trasladado brevemente a La Haya. Para nosotros, los abogados, esto se llamaría entrega extrajudicial. Para quienes no tienen una visión legal clara, fue un secuestro puro y simple. A mi cliente se le negó todo acceso a los recursos legales en su país de ciudadanía. Todo ello en el marco de un ajuste de cuentas político. Y en Ecuador, en medio del estado de excepción y a poco menos de un mes de las elecciones presidenciales, el gobierno de Daniel Noboa aumenta las medidas de seguridad. Esto en respuesta a la violencia desatada en la segunda ciudad más importante del país andino, en Guayaquil, donde ayer explotó un coche bomba fuera de la prisión del Litoral, la más peligrosa del Ecuador.